Amén. Bueno, vamos a ir a la enseñanza de esta mañana y le hemos puesto por nombre: las obras de la carne nos alejan de la plenitud de Dios. Oiga bien, las obras de la carne nos alejan de la plenitud de Dios. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Uno de los mayores problemas que tiene la iglesia es que nos hemos vuelto abusadores de la gracia de Dios. Uno de los mayores problemas es que muchas congregaciones, oiga bien, se encuentran con pastores o líderes o religiosos, oiga bien, que habitamos más en la carne que en el espíritu. Hay muchas personas que son víctimas, oiga bien, de pastores que no logran sujetar a la carne con el espíritu y tienen vidas desenfrenadas. Tienen vidas en el alcohol, en la pornografía. Ya van por su segundo o tercer matrimonio. Entonces, son vidas viciadas ¿con qué? Con los deseos de la carne. Y también dentro de las iglesias habemos ovejas, ¿verdad? Habemos hermanos que nos hemos convertido en hermanos carnales, ¿verdad? Y que somos esclavos del pecado y que no hemos logrado vencer nuestra concupiscencia, y por eso, oiga bien, los deseos y las obras de la carne dominan nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, oiga bien, no vamos a hablar si usted pierde o no pierde la salvación. Vamos a hablar lo que Dios revela en su palabra, y que como hijos de Dios verdadero no debemos de practicar las obras de la carne. ¿Cuántos de aquí somos chambrosos? ¿Ah? Todos somos chambrosos, hermano, pero no deberíamos de serlo. ¿Cuántos somos hipócritas? Pero no deberíamos de serlo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo. Pero como el chambre, yo sé que es malo, pero es bueno y entretiene, ¿va? ¿O no? Más si pasamos viendo Pati Chapoy, el gordo y la flaca, ¿va? Y todo suelta la sopa. Entonces de repente, ¿verdad? Allá yo en mis lugares, yo me concentro con 3 o 3 personas, ¿va? Y no estamos planeando un lugar para ir a evangelizar allá al Parque Libertad, para llevarle piñatas a unos niños de un cantón, ¿va? No, decimos hablar de los hermanos, ¿va? Y ya te fijaste esto. Entonces, oiga bien, eso es bien común en las iglesias. Pero lo más común hoy en las iglesias, oiga bien, es que muchos cristianos se han hecho practicantes del pecado. Y ser practicante del pecado me va a alejar de la plenitud de Dios. ¿Y sabe qué es la plenitud de Dios? Es todo. Esa es la plenitud de Dios. ¿Y que la recibimos a través de quién? A través de Cristo Jesús. Entonces, oiga bien, cuando usted vive para Dios, cuando usted le rinde su vida a Dios, cuando usted le entrega todo a Dios, entonces va a empezar a vivir en la plenitud de Dios y no le va a hacer falta nada. Ese es vivir en la plenitud de Dios. Que le va a dar su catarrito, que le va a dar su gripita, que de repente vea la comida le cayó mal y le dio fiebre y lo postró en cama y me lo enfermó por unos días. Pero oiga bien, pero va a estar bajo la plenitud de Dios, va a estar bajo la provisión de Dios. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas quiere mostrarle, quiere enseñarles, oiga bien, que si hemos nacido de nuevo, que si somos nuevas criaturas, que si tenemos el ADN de nuestro Señor Jesucristo, que si nos declaramos como hijos de Dios, si hemos profesado con nuestra boca que Él es mi Salvador, entonces usted y yo debemos de morir a los deseos y a las obras de la carne. Pero el problema del creyente es que nos comparamos. Entonces lo primero que yo hago es ver a lo que está a mi alrededor, ¿va? Entonces, si el líder lo hace, ¿qué dice el cristiano? Entonces se puede. Entonces, si el pastor dejó a su esposa y ahora anda con una de 25, ¿qué dice el hermano de 50? Entonces yo también voy a cambiar y me voy a agarrar una de 25. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano anda escudándose en otro
¿Para qué? Para poder cometer su pecado. En las consejerías pastorales llegan personas a decirle al pastor que tienen un amante. Pero ellos esperan que el pastor les diga, téngale hermano, Dios se la va a quitar. Con esa mente llega. Pero si viene aquí, yo lo primero que le voy a decir, que es un sinvergüenza. Y que debe de dejar a esa mujer. Y que debe de quitar su número de teléfono, de comprarle otra línea, ¿verdad? Y separarse de esa mujer porque él tiene una en casa. Yo no le puedo decir, está bueno hermano, ay Dios va a obrar. No, hay cosas que no las va a obrar Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que dejar. O Dios le va a pagar la computadora para que no sigamos viendo cosas pornográficas. No hermano, usted tiene que pagarla. Pero ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando empecemos a morir ¿a qué? A los deseos de la carne y a las obras de la carne. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dejó explícito lo siguiente. Vamos al 5, 19 a 21 y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Dios, por tu palabra. Oro, Espíritu de Dios, para que tomes el control de mi mente y de mi corazón. Que las palabras que salgan de mi ser, de mi interior, sean de edificación para tu iglesia, para tus hijos. Que a través, Dios, de esta palabra, Señor, podamos reforzar nuestra vida espiritual en ti para huir de los deseos y de las obras de la carne y poder vivir bajo tu plenitud. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amada iglesia, la plenitud de Dios, oiga bien, de acuerdo al diccionario de la Real Academia es, oiga bien, tiene que ver los siguientes significados. Es la totalidad, es la integridad o cualidad de pleno. Es apogeo, momento álgido o culminante de algo, y la palabra pleno no se refiere a algo completo o lleno, oiga bien, sino que tiene la plenitud en la vida del ser humano. ¿O usted alguna vez ha visto el mar medio lleno? Usted se para en el muelle y ¿qué ve al final? Ajá, y dice, hasta allá llega el mar, va. Eso es lo que nuestra mente finita cree. Y cuando uno era pequeño decía, es que después de esa línea está el abismo. Así creíamos, correcto. Pero oiga bien, cuando vemos el mar, ¿qué vemos? La plenitud de Dios. Cuando usted ve los cielos, ¿qué ve? Ve la plenitud de Dios. ¿O el cielo tiene helado? No tiene helado, hermano. Usted ve la plenitud de Dios. Es por eso, oiga bien, que cuando usted compra un telescopio, si usted quiere ver cosas aquí locales, las ve al revés. ¿Por qué? Porque el telescopio no está hecho para ver las cosas de abajo. Está hecho para ver ¿qué? La plenitud de Dios. Entonces, oiga bien, ¿por qué? Porque no tiene lado el espacio. Entonces, cuando la plenitud de Dios llega a la vida del ser humano, vamos a entender lo que realmente significa ser un seguidor de Cristo. Vamos a entender, oiga bien, que Él es el que va a suplir mis necesidades de acuerdo a mi riqueza. No, de acuerdo a sus riquezas en gloria, oiga bien, y va a empezar a fluir la bendición que usted anhela y necesita. Mira, hermano, otro problema de los cristianos es que nos han hecho creer que hay que ser conformes en esta vida. No ambicioso, pero no podemos ser conformes. No se puede conformar, oiga bien, con lo que ustedes no. Dios tiene cosas más grandes para usted. En la India, si usted fue un zapatero,
según las castas de ellos, usted va a seguir siendo un zapatero. Y toda su generación van a ser zapateros. Si el otro, oiga bien, fue alguien que cargaba bultos, toda su generación van a cargar bultos. Pero en el cristianismo, oiga bien, no podemos limitar a Dios, porque su plenitud no es limitada para aquellos que le buscamos en espíritu y en verdad. Y es por eso, oiga bien, que usted tiene que apoyar a sus hijos. Como padres debemos de apoyarle, debemos mostrarle y debemos enseñarle que si nosotros no lo alcanzamos, ellos lo van a alcanzar, porque ellos, oiga bien, tienen lo mejor en su vida, que es a Dios. Pero oiga bien, se nos olvida que la plenitud de Dios es lo total, es lo lleno, es lo que no genera ni un vacío. Ahora la pregunta es, ¿vivo en la plenitud de Dios? Y muchos venimos arrastrando nuestras consecuencias de haber sido malos administradores de los recursos que llegaron a casa. Pero la plenitud de Dios, oiga bien, es que a usted no le falte para pagar su recibo del agua. Es que usted siempre tenga para pagar su recibo de luz. Es que usted tiene para pagar su casa, el colegio, la universidad, la provisión, los alimentos. Oiga bien, el cristiano no debe de comer salteado. Allá vale el hermano con una caja de Maruchan para el mes. Eso no es la plenitud de Dios, hermano. Ahí se le van a tapar los intestinos. La plenitud de Dios es que su refrigeradora siempre va a estar llena. Solo vea cuánta es la plenitud de Dios, que dice que el pueblo vagó por el desierto. ¿Cuántos años vagó por el desierto? Y dice que su calzado no se desgastó. Esa es la plenitud de Dios en la vida de aquel que cree, en aquel que todos los días lucha contra los deseos, oiga bien, y los anhelos de la carne. Por eso en Efesios 3:17 al 19 dice la Escritura: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, oiga, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿cuánto es la plenitud de Dios? Todo. Lo que mis brazos puedan alcanzar, no todo, hermano. Porque cuando yo extiendo mi brazo y veo lo ancho que es, limito a Dios. ¿Cuán alto quiere llegar para darle el honor y la gloria al Padre? ¿Cuánto quiere avanzar con su familia para darle el honor y la gloria al Padre? Entonces, para que eso acontezca en mi vida como cristiano, oiga bien, debo de morir a las obras de la carne. Y que no es fácil. Porque ya vio cuántas obras de la carne son, va. ¿Y cuántos frutos son del Espíritu? ¿Cuántos son? 9, va. ¿Y cuántas obras de la carne leímos? 12 son. Contarlas. ¿Ya vio cuántas son? Y oiga bien, y los frutos del Espíritu son las que tienen que batallar contra esas. 17. Y oiga bien, y muchas de esas, los cristianos ya no deberíamos de practicarlas. Porque usted tiene la mente de Cristo. Porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios que da testimonio que es un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo le revela y le dice: ¿acaso no sabéis que vuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu de Dios? Pero oiga bien, y dice: y manifiestas son las obras de la carne, el adulterio, la lascivia, la lujuria, las enemistades, las hechicerías, los pleitos, las idolatrías, los celos, la pornografía, la inmundicia, la fornicación. Ahí se me fue una muchacha en bikini. Entonces, todo eso, oiga bien, atrapa y destruye la mente y el corazón del cristiano.
Del mundo no, porque el mundo ya está perdido. Y nosotros éramos parte de esa perdición, pero Dios nos rescató, nos redimió y nos dio una nueva identidad. ¿Y de dónde es su identidad? Es celestial. Entonces, la pregunta es, ¿luchamos contra los deseos de la carne? Y yo siempre lo decimos, la mayoría de nuestras oraciones son por chunches. Es por salud, es por cobertura, es por protección. Rara vez es que nosotros oremos para que Dios fortalezca nuestro espíritu. O le pedimos a Dios que nos ayude a que los frutos del espíritu se desarrollen en nosotros para combatir los deseos de la carne. Es raro que un cristiano o que desde un púlpito se ore por eso. Siempre oramos por nuestras necesidades. Siempre oramos, oiga bien, por nuestros hijos, para que todo les vaya bien. Pero es raro, oiga bien, que oremos por un crecimiento espiritual. Que oremos porque se enciende esa llama, oiga bien, y que la presencia de Dios arde en nuestras vidas. Entonces, oiga bien, los deseos de la carne y las obras de la carne son la borrachera, la ira, la contienda, las falsas herejías, las falsas doctrinas, las envidias, los homicidios, las disensiones, los vicios. Claro, nosotros no matamos con un arma, pero tenemos una lengua bien filuda. Vean, nosotros ya no matamos, pero somos buenos para crear disensión en medio de las personas, pues. Nos gusta, oiga bien, alterar el orden de Dios. Nos gusta ser contenciosos, nos gusta ser personas que nos airamos fácilmente teniendo al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué acontece todo esto en la vida del creyente? ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido la parte espiritual en nuestro diario vivir. Y para muestra un botón, ¿cuántos lo hemos leído? ¿Cuántos tenemos marcados desde el 1 de enero hasta la fecha que lo hemos hecho? Amén. No todo, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque no nos da importancia. Pero va que todos los días en la noche, después que su teléfono le da la alerta que le queda el 10% de la batería y que probablemente se le pueda apagar el dispositivo, ¿qué hacemos? Lo conectamos. Y usted lo sigue usando, se está echando la batería. Déjelo, lo conectamos y se va a agarrar la tablet para seguirle dando. Se le descarga la tablet y se va al televisor y sigue viendo Netflix, sigue viendo Amazon Prime, lo que usted tenga, y ahí está pegado a la televisión. 11:30 de la noche, ya es hora de irse a acostar, y llega a su cuarto y enciende la televisión y ve el reprise del noticiero. Y usted viendo la televisión y ya como a las 12 se duerme. ¿Y a qué hora voy a leer la Biblia, hermano? Entonces, hemos perdido esa parte y por eso, oiga bien, que las obras de la carne están influenciando negativamente la vida del creyente. Por eso es que vemos tantos adulterios en las iglesias. Vemos tanta fornicación en las iglesias, vemos inmundicia en las iglesias, vemos lascivia en las iglesias. No hay peor cosa que encontrarse con un cristiano lascivioso dentro de la iglesia, hermano. Aquí había uno y gloria al Señor porque se lo llevó. Se hasta sentaba las hermanas. Yo dije que voy a mandar a hacer una falda para que ponérselas a las hermanas, porque este hermano, desde que la veía entrar, hermano, se que ponía una cara de loco. Y como esto es vidrio, va, entonces hasta se cambiaba de asiento para estar viendo a la hermana en el reflejo. Póngale qué tan lascivioso era. Y así hay muchos en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos una vida espiritual, hermano. Porque no tenemos un acercamiento con Dios.
porque no hay un compromiso con Dios, porque no hay una vida de excelencia para con Dios. Y por eso, oiga bien, es que dentro de las iglesias vemos que muchos cristianos avanzan y nosotros seguimos en el mismo lugar. Vemos que los hijos de otros progresan y los nuestros no. ¿Sabe por qué? Porque estamos estancados en nuestra vida espiritual. Y los deseos de la carne nos están consumiendo. La idolatría, la hechicería. Esto, mire, esto de la hechicería, hay muchos cristianos que lo practican. Y yo varias veces lo repito en los servicios. Hay gente que va a Izalco, pues. Donde el brujo de la magia blanca. ¿Ah? No, hermano, no hay magia blanca, ni oscura, ni transparente. No, la magia es del diablo. Y me gasto unos 50 para ir a Izalco a traer mi botellón para que me baje la pechera, ¿verdad? Que se le quite el soplo. Pero no puedo dedicarle al Señor 15 minutos de oración o de ayuno. Entonces, oiga bien, andamos metiendo. ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen incienso en su casa? Eso es del diablo, eso es esotérico. ¿Quién lo practica? Los hindúes. ¿Quiénes? Los de la nueva era. Ahí andamos comprando velas aromáticas, hermano, que tienen la fusión de no sé qué, con piedra de no sé qué, carcañal de bicho vago, y usted, ahí las candelas, eso es esoterismo. Pero, ¿cómo entran las herejías? Sutilmente entran. Y usted todos los días que va al mercado para poner a la señora comprando, ya no se la pone al corazón de Jesús, va, pero la enciende. Entonces, esas son las cosas, oiga bien, que el diablo empieza a usar para empezarnos a influenciar y que no veamos la plenitud de Dios. Los pleitos, los homicidios, las envidias, las orgías, hermano. El mundo se está destruyendo. Hay programas de televisión, oiga bien, que están al alcance de nuestros hijos hoy en día a través de las redes sociales. Aquí andamos haciendo un experimento social y salen entrevistando a señoritas con cuántos se han acostado, hermano. ¿Cuál es el bagaje de esa mujer, de esa muchacha, con cuántos hombres? Y le voy a decir, y muchas veces son señoritas bonitas, de diferentes nacionalidades, pero ya le dieron vuelta de gato a todo a todo el volado de bomberos. ¿Y cuántos años tiene? 23 años, hermano. Y empiezan a hablar solo carambadas, que si lo han hecho con 2, con 3, que esto, aquello, si se emborracha. Hermano, así está el mundo y así está la iglesia. Gracias a Dios nosotros somos una iglesia sana, pero en las iglesias que son un poquito más grandes, a veces el hijo del pastor anda como con 5, hermano. La hija del pastor anda con 3. El que llega al culto del martes, el del jueves y el del domingo. ¿Y pasa en las iglesias? Sí, hermano. ¿Pero por qué pasa? Porque no tenemos una vida espiritual y no vivimos en la plenitud del Señor. Por eso dice Gálatas, que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Y el reino qué es? Es el reino. Yo puedo vivir en el reino, pero no, oiga bien, recibir todo lo del reino. No nos conformemos con comer de las migajas que caen de la mesa del rey, hermano. Si Dios nos ha invitado a sentarnos a comer con Él. ¿Quiere que le diga algo? Yo más de alguna vez fui a comprar al Génesis, pero una vez alguien me dijo, y esa es la miseria que Dios te da. Porque uno siempre anda viendo cómo se ahorra algo, ¿verdad? Pero esa no es la plenitud de Dios, hermano.
Yo me iba a comprar zapatos al par 2, al 2 por 1. Pero esos zapatos, en esos zapatos su pie, hermano, suda, se pone caliente. Cuando usted camina en la calle le arde la planta de los pies porque es cuerina y es hule, pues. Y me dijo un hermano, pastor, deje de andarse comprando esos zapatos, hombre. Deje de andar llamando a la miseria, regálame uno, pues le dije. Y me regalaron unos zapatos caros, hermano. Y se siente la diferencia. Entonces a partir de esa fecha dije, no voy a andar llamando a la miseria. Hay que vivir en la plenitud de Dios. ¿Y quién le va a proveer? Él le va a proveer, hermano. Él le va a dar. Él le va a traer. Él va a poner personas, oiga bien, que usted no se imagina. Yo la mayoría de bendiciones que recibo del extranjero es de personas que no son familiares míos. Y que los míos nunca me han mandado. Tal vez están oyendo. Son bromas. ¿Ah? Pero mire, es que yo me quedo con la boca abierta como Dios actúa, hermano. Porque Él conoce su necesidad. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a ver eso? Oiga bien, cuando empecemos a buscar más de Dios. Existen dos clases de personas o dos creyentes. Los que viven en la carne y los que viven en el espíritu, hermano. Los que viven en la carne, ¿quiénes son? Los que van a todos los conciertos mundanos. Esos viven en la carne. Eso les hace falta dar ese paso de fe para dejar esos vicios. Y lo dije el jueves, varios conocidos subiendo que estaban en el concierto de Luis Miguel. A todo pulmón cantando la viquina. Pero cuando vienen al culto no cantan. Muy feo es el pastor desentonado, dicen. Y oiga bien, y yo digo, ¿y cómo hacen para ir a todos esos conciertos? Porque no ofrendan ni diezman. Es increíble, ¿sabe por qué? Porque viven en el reino del pájaro y la nube, no, de la carne, hermano. El presidente dice que lo va a rehabilitar otra vez, dicen. Son mentiras. Entonces, ¿cómo está nuestro caminar como cristianos? ¿En la carne o en el espíritu? Y eso solo usted lo sabe. Usted sabe quién es. Usted sabe cómo camina. Usted sabe quién es su brújula. Usted sabe para quién son esos ojitos. ¿Para quién es ese oído? ¿Para quién es su corazoncito? Solo usted lo sabe. Su corazón debe de ser para Dios. Él debe de gobernarlo. Aunque usted tenga esposo, esposa, novio, novia, el que gobierna su corazón es Dios, no es ni su pareja. Él es su complemento, pero el que gobierna el corazón debe ser Dios. Nuestra mente, ¿quién la gobierna? Debe de ser Dios. ¿Cómo Dios va a gobernar mi mente? Lea la Escritura, hermano. Lea la palabra. Instruyámonos en el conocimiento. Démosle 30 minutos de lectura a la Biblia. No que ahí pasamos viendo, ¿cómo se llama ese que hace pozos y esos volados? Mr. Beast. Viéndolo ahí que abren un pozo, abren otro. Ese tipo, como sabe que él se puede morir, ya se puede morir ese hombre. Y tiene dinero, hermano. Hace poquito estaba viendo uno que se mete a un cuarto blanco. ¿Por cuánto tiempo estuvo ahí? Una semana. Imagínense qué loco, hermano. Y nuestros bichos que juegan en el cuarto quieren pasar, va, a oscuras. Y están locos. Por lo menos el otro gana, pero estos no ganan. Entonces, oiga bien, por eso es que debemos de andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne.
¿Por qué? Porque la carne es pecado y el pecado destruye la vida del creyente, el cristiano. El pecado destruye el matrimonio, destruye la familia, aleja a los hijos de sus padres, los contamina, los inmerse en el mundo pagano. Oiga bien, y el diablo empieza a recobrar territorio y empieza a minar a la familia hasta que se la acaba. Si al pecado, ¿cómo se entra? Sutilmente, hermano. O usted es experto, fue un borracho experto de la noche a la mañana. No. Muchos empezamos a fumar con cabullas, hermano. De la que botaba el papá, vea. O en diciembre que le daban el cigarro a uno para reventar los cohetes. Y de ahí usted fue comprando hasta que se hizo un gran experto y a comprar marcas con chocolate, con sabores, con esto. Y así es el pecado. Entra sutilmente a la vida del creyente que no busca la plenitud de Dios. Entonces, ¿por qué debemos de andar en el Espíritu y no en la carne? Porque en el Espíritu voy a ver las maravillas de ¿quién? De Dios en mi vida. Voy a ver su plenitud. No voy a envidiar lo que otro tiene, porque lo que Dios me ha dado es la plenitud que tiene preparada para mí. Y lo dije el domingo, quizás usted quisiera cambiar su casa. No, el martes lo dije, pero el hecho de que esté en una casa no le da tristeza que no pueda tener otra. Porque es más que suficiente lo que Dios le da. Es más que suficiente lo que usted tiene, y con lo que tiene, oiga bien, ha aprendido a ser feliz y darle el honor y la gloria al Padre. Entonces, oiga bien, andar en el Espíritu va a traer beneficios a mi vida. ¿Qué mejor beneficio que sus hijos sean aplicados en sus estudios? ¿Qué mejor beneficio que a usted le ha dado un buen complemento? Una buena esposa, un buen esposo. Qué mejor beneficio, oiga bien, que en nuestros hogares no hay pleito, no hay disensiones. Qué mejor beneficio, oiga bien, que como familia somos familias victoriosas y que ante las adversidades permanecemos unidos y que nos apoyamos. Ese es el beneficio de caminar en el Espíritu. Y oiga bien, y el otro beneficio de andar en el Espíritu, oiga bien, es que cuando vemos que un hermano ha caído no lo criticamos, sino que oramos para que pueda ser restaurado, porque así dice la Escritura. Entonces, cuando usted habita en el Espíritu, los deseos y las obras de la carne no caben en su corazón. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Entonces, oiga bien, alrededor de nosotros, ¿quién habita? Habita el diablo, hermano. Por eso le dije, alrededor de nosotros habita el diablo. En usted habita Dios. Entonces, el problema es que tengo que cuidar quiénes son los que habitan a mi alrededor. Yo sé que Dios dice que no hay que hacer acepción de personas para llevar el mensaje. Pero si hay personas que van a llegar a dividir y a restar, esas no tienen que estar cerca de su familia ni de sus hijos. La mujer, cuando ve que una visita es muy melosa con su esposo, entonces ya no los invite, pues. Cuando nosotros vemos que hay amistades que están averillando la mente de nuestros hijos, hay que hablar con nuestros hijos y hay que decirle, mira, esa amistad no te conviene. Por esto y por esto. Mira, al fulano de tal ya no lo vamos a invitar
Porque cada vez que te veo, vos te paras, se le salen los ojos, pues. Y viene aquí a verte. Claro, si usted quiere a su mujer, va. Y si quiere que se la lleven, síguelo llevando. Entonces, oiga bien, es una lucha de todos los días entre la carne y el espíritu. Pero oiga bien, en la medida que yo me acerco más a Dios, los deseos de la carne van a ir muriendo en mí. Y por eso dice la Escritura, que aquel que hurtaba, ya no hurte más. Que aquel que es mirón, ya no mire más. Que aquel que le gusta lo ajeno, ya no lo tome. Y la Escritura, oiga bien, es clara en separar la parte espiritual de la carnal. Entonces, Dios nos manda a que no podemos ser de dos caras. O vivimos en sintonía con Dios, o nos engañamos a nosotros mismos. Y el problema va a ser que voy a venir a la iglesia, pero voy a ver que todos los hermanos están siendo bendecidos de parte de Dios. Y después me voy de la iglesia diciendo que Dios no funciona, que Dios tiene preferido, que Dios tiene predilecto. No, hermano. Lo que pasa es que no quiero cambiar mi vida. Y le voy a decir algo. A mí me gustaba bailar, hermano. Y degustarme. Yo hacía hoyo en el piso de bailar, pues. Yo era un buen bailarín. No le puedo dar una coreografía aquí. Ah, está bueno. A mí me gustaba bailar. Yo andaba, mire, iba a ver, como en mis tiempos, los carnavales los hacían aquí por la Adolfo Pineda. Yo iba, hermano, con los de la colonia y nos metíamos. Nosotros no pagábamos. Nos saltábamos la volada, nos metíamos por debajo, que fregábamos la tela ciclón. Nosotros entrábamos, de una u otra forma entrábamos, hermano. Allá en la colonia estaba la casa comunal y como en ese momento era pechito, va, y en la parte de arriba de los portones había un volado así, un espacio, por ahí nos metíamos, hermano. Caíamos de paracaidistas a los 15 años, ni nos habían invitado, pero ya andábamos de metidos. ¿Pero por qué? Por ir a bailar. Y adentro, hermano, pero Dios dice que yo tengo que morir a esos deseos de la carne. Y usted empieza a escuchar el güiro, va, y usted empieza y se le empieza a alborotar toda la carne, hermano. Entonces, en el momento, ¿qué debe de hacer? ¡Huya! Como cristianos tenemos que dejar que el Espíritu gobierne nuestra vida a toda plenitud. ¿Sabe por qué? Porque ya no le pertenecemos al mundo. Ya no le pertenecemos. Por eso dice, poner su mirada en las cosas de arriba. Ya no estamos para andar, oiga bien, disfrutando de los placeres y deleites de este mundo. Como decía que lo va a chupar la bruja. Saqueos que tomamos, estamos a un paso de una cerveza, hermano. Eso nos detiene un paso. Pero cuando usted va para atrás y dice, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿Qué genera eso? Agradecimiento. Y decir, es que estoy mejor aquí, hombre. Aquí venía un joven que a él lo agarraron bolo manejando. Entonces a él le dijeron que buscara un lugar donde venir a sacar la pena. Y por nosotros estuvo aquí 9 meses. Pero en esos 9 meses nosotros le modelamos el estilo del evangelio, ¿va? Pero sus padres no lo apoyaron. Entonces él invitó a la mamá que lo acompañara a venir a la iglesia, pero la mamá nunca quiso. Entonces muchas veces los padres prefieren que sus hijos anden alcohólicos y que no vayan a una iglesia cristiana. Así que el cipote cumplió su condena aquí en la iglesia, le llené todos sus documentos, que había venido todos los domingos aquí en la iglesia. Entonces lo poníamos a hacer limpieza, pero mi misión no fue que viniera a hacer limpieza.
Mi misión era que se sentara ahí todos los domingos y escuchara la palabra. Y me decía, pastor, fíjese que hoy ya no puedo tomar los sábados. ¿Y por qué? Porque si no los hermanos me van a sentir el tufo, guaro, cuando me siento ahí en la iglesia. Entonces, muchas veces, oiga bien, nosotros como padres no le mostramos la plenitud de Dios a nuestros hijos. Entonces, ¿y qué debemos hacer para vivir en el Espíritu? Vamos a Efesios 4:31. Y dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, oiga bien, por eso le decía yo, hay cosas que yo las debo de dejar. El maltrato en mi familia, yo tengo que dejarlo. El maltratar a mi esposa, yo tengo que dejarlo. ¿Y cómo lo voy a dejar? Buscando la presencia de Dios todos los días. Ay, Señor, quítame estas 3 mujeres que tengan. No, déjelas, hermano. Déjelas si no son suyas. Si la suya está en la casa, pues. Pero no nos gusta, oiga bien, dejar el pecado. Ese es el problema. Pero ¿qué dice en Efesios? Y aquí Pablo les está diciendo, quítense de vosotros. ¿Y por qué le dicen quítense de vosotros? Que no ven las consecuencias, pues. Si el beneficiado que yo deje de tomar es Dios, no. Si el beneficiado soy yo, pues. Si el beneficiado es su familia. Si Dios sigue estando en su trono, pues. Gobernando sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, pues. Entonces, debemos de quitarnos esos deseos de la carne. Hebreos 12, 14, 15. Seguid la paz con todos. Oiga, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué dice sin la cual nadie verá al Señor? ¿Usted cree que yo, siendo un vil pecador y no queriendo cambiar mi vida, voy a ver la bendición de Dios en mí? ¿Cree que Dios va a cumplir mis caprichos? ¿Cree que Dios me va a dar la bendición a un pecador, a alguien que no quiere cambiar, a alguien que no se esté esforzando por ser un hijo de Dios en este mundo depravado? No le va a dar nada, iglesia. Y ese es el problema, que cuando el cristiano no recibe lo que él cree que se merece, entonces nos vamos y nos hacemos mundanos. Y 6 meses después, allá estamos en el secot o estamos en una cárcel. Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué dice? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No vayas a esa iglesia, hombre. Y oiga bien, pero ¿por qué estoy contaminado? Porque Dios no me ha respondido. Entonces, como Dios no me responde, no, hombre, no vayas a la iglesia si no sirve de nada. No ves cuánto tiempo fui yo y Dios no me ha dado nada. Pero no quise cambiar. No quise botar los deseos de la carne de mí. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Oiga, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, como los paganos que andan en la vanidad de su mente. No, ¿cómo debo de andar yo? En el Espíritu debemos de andar. ¿Cómo debo de hacer las cosas? Bajo la presencia y la autoridad de Dios. ¿Cómo tengo que caminar? Siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo conduzco mi familia? A través de la palabra de Dios, pero primeramente mostrándole a través del carácter, del temperamento y de un cambio de vida, cómo camina un padre, oiga bien, que camina de la mano de Dios. Pero nuestros hijos no están viendo cómo camina un padre cristiano. Y dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo, ¿qué dice? Eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos
de luz. Nuestro vocabulario ya no es del mundo, hermano. Y si usted todavía es malcriado, pídele al Señor que le quite la malcriadez, ya sea de carácter o también de expresiones. Nosotros ya no podemos andar diciendo esas grandes palabrotas, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva identidad, porque somos hijos de Dios, porque el mismo mundo, oiga bien, dice que la iglesia es diferente al mundo. Ay, se me chispoteó, dije el hermano. Pégase así en la boca cuando digo una mala expresión, ¿no? Y terminamos, Efesios 4, 22, 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, que dice, despojados del viejo hombre, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, si quiero ver la plenitud de Dios, debo dejar de practicar los deseos y las obras de la carne. ¿O usted bendice un malcriado? Usted como padre, si ve que su hija le falta el respeto a su esposa y a la madre de ella, y le dice cosas hirientes y la maltrata, y después llega donde usted y le dice, regálame $10, usted se los da. Y si usted se los da es alcahueto. Y en ese momento usted le dice, mira, no te los voy a dar porque sos una malcriada, porque no te los mereces, porque no respetas a tu nana, porque la maltratás, porque le herís el corazón. Así es que no te los doy y no vas a salir. Y te me vas para tu cuarto ahorita. ¿Lo hace usted? Yo sí. Porque Dios me ha puesto sobre autoridad por mi casa. Y le digo yo, cuando te vayas de la casa, haz lo que querrás. Pero en esta casa, ni el pastel. Entonces, ¿qué dice? Renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Y cuál es el espíritu de nuestra mente, hermano? La Biblia. Es que, mire, es que aquí está el problema del creyente. Si usted y yo, a ver cuando la sociedad bíblica va, saca la Biblia comestible, va, y que usted pueda arrancar la página y comérsela, va, y que de ahí y que todas las letras se nos rieguen por todo el cuerpo y por la mente, va, y que saquen una vegana también para las que andan buscando dieta, ¿ah? Y usted, todos los días nos comiéramos hasta 5 páginas, va. Tuviéramos resuelta la vida, hermano. Pero por eso debemos de leerla, atesorarla, dice la Escritura, y guindarla en el pecho. Así dice la Escritura. Pero si yo me la guindara, ¿sabe qué fuera? Un amuleto. Y no hiciera las cosas porque me diera vergüenza, porque van a ver la Biblia. No porque lo sienta o lo crea. Por eso dice el Señor que hay que retenerla y atesorarla, ¿dónde? En el corazón. Entonces, oiga bien, debemos de dejar de practicar las obras de la carne, porque ellas nos alejan de la plenitud de Dios. Y cuando yo camino en el Espíritu, voy a ver la plenitud de Dios en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta mañana. Amado Padre, te damos gracias, mi Señor, por tu palabra. Reconocemos, Dios, como cristianos que no hemos logrado alcanzar tu plenitud en muchas áreas de nuestra vida, porque todavía hay muchos vicios, frutos de la carne, deseos de la carne que nos gobiernan. Porque todavía, Señor, aún no hemos muerto a los deseos
de la carne. Porque muchos todavía anhelamos el pasado. Anhelamos lo que el mundo ofrece, sabiendo que trae confusión, destrucción y calamidad a nuestras vidas. Pero hoy, Señor, tu palabra ha sido clara como el agua, que debemos de morir, huir, abandonar estos estilos de vida y dejar que tu Espíritu Santo nos gobierne y tome control y posesión de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro caminar, de nuestro andar, de la manera de ser, de nuestra mente y nuestro corazón. Muchas veces nos quejamos, Dios, para contigo, porque no llega la bendición, porque no lleva a nuestra vida lo que estamos esperando de ti. Pero no queremos abandonar, dejar lo que opaca al Espíritu. Reconocemos, Dios, que nos falta mucho. Y oramos en esta mañana para que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a dejar lo que tengamos que abandonar, a soltar lo que a ti no te agrada. Ponemos nuestra mente y nuestro corazón para que quites de nosotros toda lujuria, toda lascivia, todo rencor, toda indiferencia, toda altivez, todo orgullo, toda contienda. Que los frutos del Espíritu florezcan, den fruto en nosotros y podamos vivir apasionadamente y con excelencia para ti, Señor. Tú sabes que lo que no debemos de hacer, muchas veces eso hacemos y practicamos. Que somos débiles ante los deseos de la carne. Pero hoy oramos a ti, Señor, para que seas tú cambiándonos, transformándonos y ayudándonos a no resbalarnos en los delitos y pecados, sino que podamos permanecer fieles para contigo, dándote el honor y la gloria a ti. Si usted está en esta mañana en este lugar, nos ve a través de esta transmisión y está siendo dominado, controlado por los deseos de la carne, si aún no ha venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, si aún está usted a merced de las huestes celestiales, hoy quiero invitarle a que venga a los pies de Cristo, que hoy pueda rendirle su vida al Señor y pueda recibirle como su Salvador personal. Si quiere hacerlo, puede hacerlo a través de esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy a través de la fe me arrepiento de mis pecados. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Por ello, a esta hora, abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Doy gracias al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Hoy quiero invitarle a que busque una iglesia local, que busque al pastor, pídale que le hable más de la salvación y que quiere hacer profesión pública de fe. Si tiene una Biblia en casa, quiero invitarle a que abra el Evangelio de Juan, el Evangelio del amor, y conozca a Cristo, el Señor y Salvador. Padre, que hoy las personas que hicieron esa oración a través de la fe sean inscritos en el libro de la vida y que como garantía, Señor, puedan tener ese sello del Espíritu Santo. Señor, gracias por los que se han convertido en esta mañana. Ahora, Señor, queremos orar, interceder por los enfermos. Si usted está acá y está enfermito, ponga su mano ahí donde está el dolor, ahí donde está la enfermedad. Si usted está en casa, ponga su mano sobre su ser querido, o usted póngase su manita ahí donde está el dolor. Amado Padre Celestial que estás en los cielos,
En esta mañana, Señor, nos unimos a través de la fe en oración por los enfermos, por aquellos que están pasando por enfermedad, por aquellos que han sido diagnosticados con cáncer, insuficiencia renal, diabetes, tumores cerebrales benignos y malignos, problemas, Dios, en el corazón, en el cerebro, por aquellos que tienen a un hijo postrado en cama, Señor, por aquellas personas que están en la unidad de cuidados intensivos, Padre, a esta hora clamamos y pedimos por ellos, para que seas tú tocándoles, sanándoles, ministrándoles con tu poder, Señor, y seas tú echando fuera todo dolor, toda enfermedad. Oramos, Dios, por esas piernas, por esas rodillas, por esos tobillos, por ese problema, Señor, de artritis, Padre, que hoy seas tú sanando el cuerpo de nuestros hermanos, que seas tú sanando esas piernas, Dios, que mejores la circulación. Oramos, Padre, por ese problema en la columna, Señor, con la espalda baja, con esas vértebras, con esos discos, con esas hernias lumbares, Padre, que hoy seas tú poniendo tu mano poderosa, tu mano sanadora, Dios, y en tu nombre echamos fuera, Padre, todo dolor, toda enfermedad de nuestros cuerpos. Nos declaramos sanos para honra y gloria tuya, Señor. Danos nuestro milagro, Padre, y por fe declaramos que hemos recibido el milagro y que vamos a ser testimonios vivos, Padre, de tu amor y de tu misericordia. Señor, oramos por las finanzas familiares, para que las bendigas, por aquellos que están pasando por tormentas financieras, que lo lleves a puerto seguro, Señor, y que esas finanzas puedan ser sanadas y restablecidas. Por el que está desempleado, provéele un empleo digno de un hijo de Dios. Oramos por nuestro hermano Luis Mengíbar, Señor, para que toque su cuerpo, su aparato digestivo y que le dé sanidad. Por mi hermana Calix Cardosa, por mi hermana Emilia Funes, por mi hermana Cristina, por mi hermana Estelita, por mi hermana Yolanda, por mi hermana Gladys Nájera, Señor. Oramos por todas nuestras hermanas, que las bendigas, que les des mucha salud, que obre Dios en sus cuerpos y que les des la sanidad que mis hermanas necesitan. Señor, gracias por este día domingo. Llévanos con bien, Señor, y que por la tarde podamos ir a compartir ese amor ferviente con los ancianitos de Fusate. A ti sea el honor y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me lo bendiga. Nos vemos lunes 6:30 de la tarde, lunes de oración. Bendiciones para todos.